Dios les bendiga a todos, hermanos, aquí. Bienvenidos a Conexión Espiritual. Estamos leyendo en el día de hoy el capítulo 21 al capítulo 24 del libro de Números y estamos mirando la lectura titulada Éxito y la bendición soberana. Vamos a ese mismo orar y así mismo comenzamos. Amado Dios, te adoramos y te damos gracias, Padre, por ayudarnos diariamente a poder reflexionar en tu palabra. Y de igual manera, Padre, porque mientras estamos en esta jornada de profundidad espiritual y de tener una intimidad contigo, nos estás ayudando y esa hambre, Señor, de tu palabra continúa creciendo diariamente. Toca a aquellos, Señor, que no te conocen. Toca a aquellos que están luchando, Padre, con el deseo de estudiar tu palabra. Y guíale, Señor, para que asimismo puedan buscarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, comenzamos entonces acá la serpiente de metal y el profeta metalizado, números 21 al 25. Los israelitas entonces en su avance hacia Canaán se encuentran asimismo con tres enemigos y derrotan a estos enemigos, los cananeos, los amorreos y los basanitas. Pero tras la primera de estas victorias son derrotados por un enemigo peculiar y persistente. ¿Y cuál es ese enemigo que muchas veces nos influye en nuestras vidas? El enemigo de la murmuración. Dios envía serpientes ardientes para castigar a su nación rebelde y la amenaza del avance de Israel mueve a las naciones paganas vecinas a contratar al profeta Balaam para que maldiga a lo que es el pueblo de Dios. Pero en vez de maldición, él da un testimonio de largo alcance del glorioso futuro de la nación de Jehová. Sin embargo, lo que Balaam no podía hacer con su voz, se logra mediante su malvada influencia, ya que los israelitas se entregan a la idolatría y matrimonios mixtos en desafío a lo que era la ley de Dios en esos momentos. Entonces podemos ver acá que el mismo Salmo 78, ¿verdad? Nos dice que las razones de que se quejaba Israel, se quejaban porque su espíritu no eran fieles a Dios, Salmo 78:8. No quisieron obedecer la ley de Dios, como lo dice el versículo 10 del Salmo 78. Se olvidaban de los milagros que Dios les hacía, el versículo 11 de ese capítulo. Nuestras quejas a menudo, ¿verdad? Tienen raíces algunas veces en acciones y actitudes que son verdaderamente necias y no tienen importancia. Dios utilizó las serpientes venenosas, hermanos, para castigar al pueblo pues, por su incredulidad y sus quejas. Y el desierto de Sinaí cuenta con una gran variedad de serpientes. Algunas se esconden bajo la arena y atacan sin previo aviso, mientras que los israelitas y los egipcios las temían mucho. La mordida de una serpiente venenosa significaba por lo general una muerte lenta. Y esto causaba, hermanos, un sufrimiento bastante intenso. Cuando colgaron en el asta la serpiente de bronce, los israelitas no conocían el significado total que Jesucristo le daría a aquello hecho. Jesús explicó que así como los israelitas habían sanado al mirar la serpiente del asta, los creyentes podrían ser salvos de la enfermedad del pecado también al mirar directamente hacia lo que era la cruz de Jesús. No era la serpiente lo que curaba a aquella gente, sino la fe en que Dios podía asimismo curarlos. Demostraban esa fe al seguir las instrucciones de Dios. De la misma manera nosotros debemos de continuar mirando a Cristo, como lo dice Hebreos capítulo 12 versículo 2. No existe registro, hermano, alguno del libro de las batallas de Jehová. Lo más probable es que ese fuese una colección de cantos o poemas de su victoria. Y el día nacional, el dios nacional de Moab se llamaba Quemos, era adorado como el dios de la guerra en aquellos momentos, y sin embargo este dios falso no fue de ninguna ayuda a esa nación cuando peleó contra Israel. El dios de Israel era más fuerte que cualquiera de los dioses de la guerra. Podemos ver, hermanos, acá una comparación, ¿verdad?, entre lo que es la serpiente del desierto y nosotros, comparando lo que es Números 21 del 7 al 9 y Juan 3 14 y 15. Los israelitas fueron mordidos por serpientes. Los cristianos somos mordidos por el pecado. Vemos también que los israelitas tienen un poco dolor inicial y luego un intenso sufrimiento. Nosotros tenemos un poco dolor inicial y luego un intenso sufrimiento de igual manera
por medio del pecado. Luego los israelitas sufrieron la muerte física por el veneno de las serpientes. Los cristianos tienen una muerte espiritual por el veneno del pecado. Los israelitas, la serpiente de bronce es levantada en el desierto. Vemos en nuestro aspecto de nuestra vida cristiana que Cristo es levantado a sí mismo en la cruz. Y ellos tenían que mirar a la serpiente que salvaba la vida. Nosotros como cristianos miramos hacia Cristo que nos salva de la muerte eterna, así mismo a todos. Así que, hermanos, Dios aseguró a Israel que su enemigo ya estaba conquistado aún desde antes que comenzara la batalla. Dios quiere darnos la victoria sobre nuestros enemigos y que por lo general, ¿verdad? Son problemas relacionados con el pecado y y no necesariamente, ¿verdad? Con soldados no armados o armados. Pero primero tenemos que creer, hermanos, que Él nos puede ayudar. Y en segundo lugar, debemos de tener la confianza de que Él nos ayudará. Por último, debemos de seguir los pasos que Dios nos indica. Se menciona en el capítulo 22 4 al 6 se habla de Balaam. Antes de hablar un poquito más de él, déjeme le cuento quién era este hombre. Puntos fuertes y logros de él, ¿verdad? Él fue una persona que fue conocido ampliamente por sus maldiciones y bendiciones efectivas. Obedeció a Dios y bendijo a Israel a pesar del soborno del rey Balac. Debilidades y errores alentó a los israelitas a que adoraran ídolos y también regresó a Moab y lo mataron en la guerra. Lecciones de su vida, aprendemos que las motivaciones son tan importantes como las acciones y también que el tesoro de uno se encuentra donde está su corazón, no necesariamente, ¿verdad? El dinero físico y las pertenencias materiales. ¿Dónde vivió? Pues él vivió cerca del río Éufrates y también viajó a Moab. La ocupación, él fue hechicero y fue profeta. Familiares, su padre fue Beor y contemporáneos del tiempo de él fue Balac, que fue el rey de Moab, y Moisés y también Aarón. Entonces podemos ver que siendo un hechicero, alguien que se llamaba para maldecir a otros en los tiempos del Antiguo Testamento, era común creer en maldiciones y bendiciones, hermanos. Se creía que los hechiceros, ¿verdad? Tenían influencia con los dioses. Así que es el rey de Moab. em, Él quiso que Balaam usara su influencia ante Dios de Israel para proferir una maldición contra los israelitas, con la esperanza de que por los medios de la magia, Jehová se volviera en contra de su pueblo. Pero ni Balaam ni Balac, hermanos, tenían la menor idea de con quién estaban tratando. ¿Y por qué hablaría Dios por medio de un hechicero como Balaam? Entendamos esta parte, hermanos. Dios quería dar un mensaje a los moabitas y ellos ya habían elegido a Balaam. Así que estaba disponible para ser utilizado por Dios, al cual utilizó también al faraón malvado, por ejemplo, para realizar su voluntad en Egipto, como lo dice Éxodo capítulo 10:1. Balaam entró en su rol profético de manera seria, pero su corazón estaba confundido. Él tenía algún conocimiento de Dios, pero no suficientemente para dejar su magia y volverse de todo corazón a Dios. Entonces, aún cuando su historia nos llevará a pensar que se volvió completamente a Dios, en pasajes anteriores de la Biblia se muestra que Balaam no pudo resistir la tentación del dinero y de la idolatría. Anote estos versículos por acá porque si los quiere leer luego, para buscar más en Números 31 del 16, segunda de Pedro 2:15 y el libro de Judas 11. Ahí puede ver un poco más de esto. Dios asimismo permitió entonces que Balaam fuera con los mensajeros del rey Balac, pero estaba enojado por la actitud codiciosa de Balaam. Balaam había dicho que no podía ir contra Dios solo por dinero, pero su resolución no parecía muy firme, ya que vemos, hermanos, una cosa que experimentaba era que tenía codicia por la riqueza que le ofrecía el rey y ésta lo cegó tanto que no pudo ver que Dios estaba tratando de detenerlo. Y muchas veces, aun cuando sepamos lo que Dios quiere, hermanos, que hagamos, nuestra ambición de dinero, posesiones o prestigio muchas veces puede servirnos como una venda a nuestros ojos y cegarnos del plan divino de Dios. Podemos evitar el error de Balaam si miramos más allá de lo atractivo de la fama o de la fortuna o de los beneficios a largo plazo que nos trae el seguir a sí mismo a Dios.
Entonces, las asnas que se utilizaban, hermanos, para transporte en esta carga, para moler se utilizaban para moler el grano y también arar los campos, eran por lo general muy confiables, lo que explica por qué Balaam se enojó tanto cuando su asna no quiso caminar, ¿verdad? Entonces, el asna le salvó la vida a Balaam. Eso algunas veces no se enfoca, no se menciona, ¿verdad? No se enfoca en ese aspecto, hermanos, pero esa asna le salvó la vida a Balaam, pero le hizo quedar como un tonto. Entonces Balaam lo azotó y entonces muchas veces en ocasiones, hermanos, nosotros también podemos hacer lo mismo. Herimos a personas que inocentemente se cruzan en nuestro camino porque nos sentimos humillados o nos sentimos que nuestro orgullo está siendo afectado. Y estallar en ira en contra de otros puede ser una señal de que hay algo que no está bien en nuestro corazón. No permitamos que nuestro orgullo, hermano herido, nos lleve a herir a sí mismo a otros. El nombre cuando se menciona Bamot Baal quiere decir lugares altos de Baal y estaba próximo a Esbón y también a Dibón. Y era la primera parada en el camino hacia las altas planicies de Moab. Y desde ese punto panorámico se podía ver, hermanos, el campamento israelita en su totalidad. Y el número de 7, cuando se menciona el número 7, hermanos, en estos capítulos y en la Biblia, podemos ver que es el número sagrado para muchas naciones y religiones de aquella época. Un monte descubierto denota un sitio de mayor elevación sobre la montaña sin follaje. Hermanos, cuando escucha el número 7, piensa en lo que es algo completo, ¿verdad? Algo que ya ha sido completo, perfecto. El rey Balac llevó a Balaam a diferentes lugares para tratar de incitarlo a que maldijera a los israelitas. Entonces pensaba que un cambio de escenario podría cambiar la opinión a Balaam. Pero un cambio de lugar, hermanos, no cambia la opinión de Dios. Debemos de aprender a enfrentar la fuente del problema. Y el cambiar un lugar para escapar del problema solo complica la solución. Los problemas que están arraigados en nosotros se resuelven con un cambio de escenario. Em, el cambio de escenario, hermano, no va a cambiar, ¿verdad? Lo que se está experimentando cuando muchas veces lo llevamos en nuestros corazones. Así que tengamos cuidado. El cambiar geográficamente o de trabajo solo puede distraernos de la necesidad de experimentar un cambio en nuestro corazón, que es verdaderamente lo que necesitamos. Y como Balaam era hechicero y buscaba agüeros o señales que lo ayudaran a predecir el futuro, esta situación, sin embargo, era clara que Dios mismo era quien hablaba, de modo que Balaam no necesitaba otras señales, ni reales ni imaginadas tampoco. Luego vemos acá que se menciona una persona llamada Agag. Agag era el título que se le daba al rey de los amalecitas, así como Faraón era el título que se le daba al soberano de Egipto. Así que Saúl fue el primer rey de Israel y venció a Agag en primera de Samuel capítulo 15 versículo 8. Y Balaam había profetizado correctamente de la ruina de los viejos enemigos de Israel. Vemos que a pesar de todos los motivos de Balaam, hermanos, que no eran correctos, en este momento, en el capítulo 24, versículo 11, él actuó con integridad. El mensaje de Dios ya lo había llenado de tal manera que Balaam tuvo que hablar la verdad. Y al hacerlo, hermanos, perdió la recompensa que lo había inducido a hablar. El permanecer fieles a Dios puede costarnos muchas veces promociones, ventajas, causarnos desventajas y a veces que nos den la espalda. Pero hermanos, si reconocemos a Dios en nuestros alrededores, Dios nos va a reconocer también a sí mismo frente a todos. La estrella de Jacob se interpreta a menudo como una referencia al Mesías que habría de venir, y fue esta profecía la que convenció a los magos para que viajaran en busca del niño Jesús, como lo dice Mateo 2, del 1 al 2. Pero parece extraño que se utilizara un hechicero como Balaam para predecir lo que era la venida del Mesías. Pero esto nos enseña, hermanos, que Dios puede utilizar a cualquier persona que esté dispuesta en el momento indicado para traer un mensaje. Tenemos que entender, hermanos, que Dios es soberano sobre lo que es bueno y lo que es malo y no necesita nuestro permiso para que las cosas sucedan como pensamos nosotros. Amado Dios, gracias, Padre, por estar dispuestos, Señor, a usar los que estaban preparados para ser usados y los que no estaban preparados para ser usados. Y usar, Padre, Señor, desde el que en los ojos de la sociedad quizás merezca ser usado como el que quizás no merezca ser usados. Gracias, Padre, porque a través de tu soberanía entendemos, Señor,
que no necesitamos lógica, sino que necesitamos fe en ti para vivir vidas que sean de tu agrado. En tu santo nombre te pedimos que bendigas cada hermano, cada hermana que se conecta con nosotros y que pase este tiempo de reflexión. En tu santo nombre lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Y recuerde, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.